Me quedo con una cita del lingüista Koldo Michelena, que decía que el euskera no tenía origen alguno, que era una pequeña isla aislada que ha perdurado de una amplia familia. Si le preguntáramos a los expertos en lingüística de dónde viene el lenguaje euskera, el que se habla en el País Vasco, la mayoría concuerda que es difícil de determinar su origen. Sin embargo, encontré dos artículos de 1870 que nos dan una respuesta que no va con ninguna historia oficial y que probablemente ha sido ignorada a través de los años. Los artículos aparecen en el Chicago Tribune, el cual sigue en operación actualmente y es el sexto periódico de más alcance de Estados Unidos. El 11 de mayo de 1870, un profesor llamado W. J. Davis, del cual se señala que tiene su doctorado en filosofía, aparece primero como un conferencista donde habla de los lenguajes en Asia Central, los que se denominan turanianos y que según Wikipedia están obsoletos. Del Dr. Davis, el artículo dice que viajó extensamente por Asia Central, incluyendo China Tartaria, y que de ahí obtuvo sus hallazgos. Un mes y medio después, el 26 de junio del mismo año, el Dr. Davis escribe una columna en el mismo periódico donde expone sus hallazgos con más detalles de estos lenguajes y nos explica el hallazgo más sorprendente de Tartaria y el País Vasco. En opinión de los lingüistas, el euskera no está emparentado con ninguna lengua, ni con las actuales ni con las históricas. El artículo del Chicago Tribune del 11 de mayo empieza con una introducción y en la segunda parte se describe el tema a fondo de la conferencia con el Dr. Davis. Etnología de Asia Central. El señor W. J. Davis, doctor de filosofía y exprofesor de la Universidad de San Petersburgo, fue presentado para dar una conferencia en la etnología en Asia Central, a donde viajó extensamente. Él afirmó que el objetivo de sus viajes fue estudiar la unidad de la raza humana y el origen del hombre. Él fue de San Petersburgo, bajando hacia el Mar Caspio, desde allí en un barco de guerra ruso cerca de Teherán, capital de Persia. Ahí conoció un número de derviches o peregrinos que estaban regresando de una visita a la tumba de Mahomet en Meca y que iban de camino a Bujará y Tartaria, China. Él los acompañó y al arribar a Kashgar, la capital de Tartaria, China, empezó a estudiar la familia turania de lenguas. Esta familia lingüística abrazaba todos los dialectos tártaros, desde el chino tartario a la cordillera Altai y todo Siberia. A esta familia también le pertenece el lenguaje vasco, hablado en los Pirineos, entre Francia y España, el lenguaje húngaro y el lenguaje hablado en Finlandia. Esta misma familia turiana de lenguas tiene su origen en la cordillera Altai y su civilizada existencia fue de 8000 años para atrás. El lenguaje de los turianos fue diferente del sánscrito y de la familia arios por miles de años, y la posición de la cordillera Altai, por lo cual la comunicación entre las razas uraniana y arios fue imposible en tiempos antiguos. Los arios tienen su asentamiento original aproximadamente 3000 años antes de Julio César, donde está el reino de Persia, y las montañas del Cáucaso. Los habitantes eran muy numerosos en esa parte del país que las migraciones se hicieron necesarias. Una rama de esta familia fueron los pelasgos, que fueron a Grecia, donde se asentaron. Otra rama fueron los celtas, que fueron alrededor de los mares Caspio y Negro, a través del valle del Danubio, hacia el corazón de Alemania y Francia. Algunos de ellos viven ahora en Gales, Irlanda y en las costas de Bretaña en Francia. Los góticos fueron la rama más importante de esta familia, que estuvieron algunos siglos después que los celtas en Europa Central. Los góticos eran rubios con pelo rubio y ojos azules, producido por la influencia del clima, así que los góticos originalmente vivieron en las colinas de Hindu Kush, ahora llamado Afganistán. Las influencias del clima en las razas humanas fue aparente del hecho de que todos los habitantes de las regiones del norte o del territorio elevado eran más o menos rubios y tienen ojos azules, y los habitantes de regiones del sur cálidas tienen pelo oscuro y ojos negros. Al final del artículo se describe lo que utilizó el Dr. Davis para su presentación. La conferencia fue ilustrada con la asistencia de numerosos esqueletos y fue interesante para personas interesadas en especulaciones del origen y desarrollo de la raza común. Un voto de agradecimiento fue pasado al presentador. Es una de las lenguas que no tienen origen europeo y partiendo de esa premisa, numerosos lingüistas han intentado compararla con otras, en busca de emparentarla o encontrar alguna similitud. En el artículo del Chicago Tribune, un mes y medio después, vemos la columna del Dr. Davis y la cantidad de detalles que nos muestra.
El título dice las razas arios y turaniana y lenguajes. Vamos a ver que en esa primera parte él inicia con la raza arios y nos habla de sus diferentes ramas. Una rama son los pelasgos, otra rama son los celtas, una tercera rama son los góticos, una cuarta que es la raza hindú-ganges, que viene siendo la parte de India. Después dedica una parte solamente para la familia indoeuropea, con todos los lenguajes románicos. Y ya después de finalizar esa descripción, él dedica ya una parte específicamente para el lenguaje vasco. Y empieza así. El lenguaje finlandés hablado en Finlandia, el lenguaje vasco hablado cerca de los Pirineos, el lenguaje húngaro hablado en Hungría. Todos estos tres lenguajes no son de la familia arios, pero pertenecen a la serie turaniana. Ya que he mencionado los habitantes vascos cerca de los Pirineos, me encantaría presentar a mis lectores un breve esquema de esta importante rama de la familia turaniana. La palabra turaniano es una expresión que significa oposición a arios. La familia turaniana tuvo su asentamiento primitivo en los macizos de la cordillera Altai, al sur de Siberia, y de la cadena de la cordillera Altai puede referirse a la formación de la cuna de la familia turaniana. Pero estuvieron residiendo por algún tiempo en la cadena de montañas el Borou, en español el Brus, que significa en lenguaje vasco cabeza de nieve de él. Nieve y cabeza Borou. La nominación de el Borou fue indudablemente dada por la gente vasca en un periodo muy temprano a esta cadena de montañas. La transmigración de la gente vasca del Cáucaso a los Pirineos probablemente tomó lugar hace más de 8 siglos antes de Alexander el Grande, ya que el gran erudito y anticuario Ampere habla de la gente vasca que había vivido en los montes Apeninos, cerca de Florencia y la isla Córcega, en un tiempo todos juntos en la prehistoria, acercándose a los tiempos de Rómulo y Remo. Los vascos han dejado algunas dominaciones y rastros en su residencia en el norte de Italia. Siempre ha habido una diversidad de opinión en relación al origen de la gente vasca y su lenguaje. Algunos lingüistas pretenden que ellos vinieron con los fenicios o los iberianos a España, y que de ahí fueron a los Pirineos. Otros dicen estaban juntos con la raza semítica, pero en mi opinión ninguna de las dos teorías llegaron a ninguna conclusión lógica. La única observación importante que fue hecha con el origen de los vascos vino de un erudito alemán, el célebre lingüista Klaproth. Él dijo, hubo una tribu tártara en el Cáucaso con el nombre de Gudamacarri, que tenía mucha similitud con la gente vasca y que de hecho Gudamacarri significa en lenguaje vasco guerreros que pelean con rocas. De Guda, guerrero, Mac, pelear o combatir, y Arri, roca. Con esta intimación hice algunas investigaciones en el origen del lenguaje tártaro en el Cáucaso. Fui a la cadena de montañas El Brus en búsqueda de la tribu Gudamacarri. Después de vagabundear por algunos meses, de Tiflis a Eriwan y de Eriwan a Elisabethopol, no pude encontrar la raza Gudamacarri, a la cual Klaproth aludió, pero me encontré con algunas tribus tártaras que tenían una cercana similitud con la gente vasca. Todos ellos dicen como los vascos Aita o Ata para padre, Arna o Ana para madre, Ayaba para hija, etc. Me di algunos esqueletos de las tribus tártaras en el Cáucaso y después encontré una perfecta similitud con los vascos. Permítanme agregar unas cuantas palabras en relación a la migración de los vascos desde el Cáucaso. Ellos dieron la vuelta del mar Caspio al mar Negro y llegaron ahí a tener contacto con los Scythes, quienes eran probablemente de origen ario. En estas colisiones hubo varias batallas, donde parece que los arios habían sido conquistadores. Los vascos consecuentemente fueron forzados a los valles del Danubio. Aquí se juntaron con algunas tribus turanianas, que tenían probablemente el mismo origen con los vascos, pero que hablaban diferentes dialectos. Los antiguos húngaros o magiares, quienes habían tomado posesión de los ricos valles del Danubio, no dividían su prosperidad con los vascos y los forzaron a irse a los Alpes. Después de residir parte en los Alpes, parte en los Apeninos y parte en Córcega, fueron a los valles de los Pirineos. Es notable que los vascos siempre vivieron en cadenas de montañas, primero en las Altai, luego en Elbrus y ahora en los Pirineos. Esta gente siempre ha tenido un gran deseo por la libertad e independencia, y por lo tanto han escogido las cordilleras para su protección.
Leemos en la historia española y francesa que a menudo España y Francia intentaron subyugar a los vascos a la obediencia, pero nunca tuvieron éxito. Los vascos, como los suizos, tienen un gran amor por las montañas y están inspirados con la libertad y el patriotismo. A menudo los vascos han defendido sus instituciones locales libres en contra de la invasión española e incluso al día de hoy ellos tienen sus propias leyes y disfrutan de libertades las cuales ninguno de sus vecinos, los españoles o franceses, poseen. Sabiendo que Tartaria ha sido borrada de nuestra historia, no me sorprendería que su conexión con el País Vasco y el euskera no quiera tomarse en cuenta por la historia oficial. ¿Qué piensan ustedes? Si sos del País Vasco o conoces bastante de su cultura, me encantaría escuchar qué pensás. Personalmente pienso que el País Vasco es una cultura muy única, a la que la narrativa oficial no le presta importancia, pero es evidente lo mucho que nos pueden enseñar a todos nosotros. Gracias por su tiempo.